Galería de personajes del Oriente Antiguo, tema 9, Ajicar. Buenos días o buenas tardes, según me estéis viendo cada uno de vosotros. Para mí es el atardecer y puesto que son como las 6 de la tarde, pues a lo largo de la charla se irá oscureciendo inevitablemente. Bien, empiezo este tema presentando este dibujo tan extraño. Y leo lo que he puesto al pie. Esta imagen que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Glasgow reproduce un azulejo sirio. Las 4 figuras principales, de derecha a izquierda, según el texto que la acompaña, son Aristóteles, Galeno, el médico, Platón y Ajicar. Los textos que ponen unidos a la izquierda de cada sabio son los que ponen el nombre. Como veis, las letras son de tipo siriaco. El texto de totalmente la izquierda dice: estos son los sabios que conocieron a Dios. Él es el sabio sanador. Bueno, este mosaico es un mosaico ya de tardío, ¿no? De época cristiana, bien metida, ¿no? Siglo quizá IV o V. El personaje que llamamos Ajicar es llamado Agiajarus en el libro de Tobit. Claro, en las traducciones ya se le pone el Ajicar. Y tal vez se pueda identificar con Achior, el jefe del ejército que luchaba junto a Holofernes en el libro de Judith. Este Achior habló en favor de los judíos. En otros textos mesopotámicos se han encontrado menciones de antiguos sabios que llevan nombres muy semejantes. Se trata, por tanto, de relatos sapienciales de toda Mesopotamia que influyeron decisivamente en otras obras de sabiduría difundidas por todo Oriente, y muy en concreto en la mentalidad de Israel. Los relatos que conocemos sitúan a Ajicar en la corte del rey de Asiria hacia el siglo VIII a.C. Por tanto, si el siglo VIII ya resultaba lejano, pero conocido, nosotros nos tenemos que exponer el nacimiento de estos relatos hacia el siglo VI, como muy tarde. De todas maneras, estos relatos fueron, y estos dichos, esta sabiduría, fue asumida en general por los judíos, aunque no la consagraran como literatura sagrada, como sagrada escritura. De época cristiana, digo siglo II o III, ya de nuestra era, se conservaba la historia y enseñanza de Ajicar, también conocida como palabras de Ajicar o relato de Ajicar. Pues se conservaba, digo, una versión en siriaco. El siriaco es la lengua aramea ya modificada, como se hablaba antes de que el árabe invadiera toda esa zona. Hasta nuestros días se ha conservado más o menos
cada vez más restringido el siriaco. De modo que actualmente pues prácticamente ya ha desaparecido. Bueno, pues después de esto que estoy diciendo, de este libro que se conocía o de estas cosas que estaban en siriaco, después de esto se encontró en la isla de Elefantina de Egipto por unos alemanes que trabajaban allí a primeros del siglo XX, en 1906 y 1907, pues se encontró una colección de papiros palimpsestos en los que iba la historia de Ajicar y los dichos de Ajicar. Un palimpsesto, ¿qué es? Un palimpsesto es un escrito que se ha borrado y se ha escrito algo encima. Y lo que se ha borrado, pues todavía está lo suficientemente transparente, por decirlo así, como para poder leerse. Se les llama a estos papeles que tienen dos escrituras, una nueva y otra antigua, se les llama rescriptos o palimpsestos. Es decir, borrado y escrito encima. Pero en los palimpsestos, generalmente lo que suele interesar y por lo que se los cita es porque la obra que está borrada es la que interesa. Y si está borrada, nunca se borra bien. Nunca se borra bien del todo. Entonces, la tinta ha dejado huella y con habilidad y paciencia se va sacando ese libro que está ahí debajo escrito. Los palimpsestos han tenido importancia para los manuscritos del Nuevo Testamento. Bueno, y también del Antiguo. Para los manuscritos de la obra bíblica, porque en algunos casos pues ya tenían una Biblia, vino otra nueva, mejor escrita, creían ellos, y entonces borraron la antigua para escribir pues lo que fuera, la obra, por ejemplo, de San Efrén, ¿no? Es que hay un manuscrito bíblico que se llama el Código de San Efrén reescrito. Bueno, pues se escribía la otra obra encima y ya tenían las dos, tenían la Biblia y la nueva obra. El papel era muy caro y no se podían tener muchos libros. Pues bien, se encontraron en Elefantina, otra cosa, Elefantina es una isla del río Nilo, del Alto Egipto. Allí hubo una colonia judía muy importante y se han encontrado los papeles de esa colonia judía y han dado mucho de sí. Para los arqueólogos y para los que estudian en general obras antiguas, los escritos de Elefantina han resultado muy interesantes. No me meto ahora en toda la historia de Elefantina, en otro momento quizás salga. Pues bien, allí en Elefantina se encontraron 11 papeles reescritos. Y en esos papeles, en esos 11 papiros, resulta que 4 contienen una narración sobre Ajicar y los otros 7 contienen dichos, refranes, proverbios. Algunos escritores dicen que estos proverbios se introdujeron en la narración en época tardía, porque habían circulado previamente como independientes, ya que en los proverbios mismos no se emplea nunca el nombre de Ajicar. Toda la obra, y en especialmente sus dichos, tiene paralelo en la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de los Proverbios y en el libro del Eclesiástico. También hay paralelos en obras babilónicas y persas.
Luego incluso llegaron a dejar huellas en la sabiduría griega. Uno de los temas que desarrollaremos será el de los 7 sabios de Grecia, pero eso cuando llegue. Pero ahí también dejaron huella estos dichos de Ajicar. Se trata, por tanto, de una sabiduría muy difundida por todo el ámbito del Oriente Antiguo. Y antes de seguir un poco adelante, pues conviene que nos enfrentemos con el tema de la sabiduría en Mesopotamia. Es difícil definir la sabiduría, pero podemos hablar de ella diciendo que la sabiduría es una actitud frente a la vida que actitud más que un conocimiento, una actitud frente a la vida que se concreta en unos dichos o refranes que parten de la experiencia y que se transmiten de boca en boca, de maestro a discípulo, a lo largo de los siglos. La obra, ¿qué es lo que pretende la sabiduría? Enseñar a vivir. Es lo que pasa con nuestros dichos, con nuestros refranes, nuestros chascarrillos, que siempre tienen, en el fondo, esté expresa o no, una moraleja. Fijaros, por ejemplo, en los cuentos de Perrault, en francés, ¿no? Que este erudito recogió cuentos populares y los escribió en una obra conocida que se llama Cuentos de la Madre Oca, ¿no? Y que se contaron mucho y al final siempre tienen una moraleja. Pues lo mismo que le pasó al personaje del cuento, te puede pasar a ti. En la fábula también se suele añadir una moraleja, ¿no? Así le pasará al que haga esto o haga lo otro. Bueno, pues la sabiduría tiene unas raíces muy antiguas, tanto en Egipto como en Mesopotamia, y luego se manifiesta en los libros de la Sagrada Escritura. En concreto, hay un libro que es el libro sapiencial por excelencia, que es el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, los escritores bíblicos, los escritores inspirados por Dios, recogieron muchos dichos y muchos conocimientos que se transmitían en Israel. Por tanto, ese es el libro de sabiduría por antonomasia. Pero no es el único, porque en la Sagrada Escritura, además, tenemos el libro del Eclesiástico, que es un libro muy tardío, pero que se escribió ya un poco a imitación del libro de los Proverbios. Y luego tenemos otras obras que tienen esa actitud que llamamos sapiencial. Las dos más importantes son el Eclesiastés y el libro de Job. Luego se añadieron otros libros más o menos de ese ámbito. Por ejemplo, el libro de la sabiduría de Salomón, el que nosotros llamamos sencillamente el libro de la sabiduría en nuestra Biblia. Bueno, pues esos libros sapienciales contienen esa sabiduría de Israel. Pero la sabiduría de Israel no está solo en esos libros, está también un poco por toda la Biblia. Se puede decir que los primeros capítulos del Génesis son de tipo sapiencial. Los 3 primeros capítulos del Génesis tienen un contenido sapiencial bastante claro, pero no solamente eso. En los libros de los reyes hay mucho de sabiduría, mucho de sabiduría. Incluso en los profetas de Isaías se dice que es el profeta sabio, ¿no? Bueno, la sabiduría es una actitud que se va a concretar en transmitir unos conocimientos adquiridos por experiencia
¿eh? Y se van a transmitir de los más antiguos a los más nuevos, de padres a hijos, ¿eh? De maestros a discípulos. Este origen familiar o de padre a hijo se puede ver un poco en la frase hijo mío, ¿eh? Que a mí me gusta traducirla más por niño, ¿eh? Pero bueno, ahora después decimos algo de eso. Es indiscutible que en Mesopotamia hay literatura muy sapiencial y muy importante, pero es difícil establecer qué obras son totalmente sapienciales y cuáles no. En Sumeria, se creó una escritura en la que los signos eran en parte silábicos y en parte ideográficos, y con ellos se escribieron manuales elementales para el uso de esta escritura. También aquí digo también porque también en Egipto, allí tuvieron importancia los escribas, que no solamente sabían escribir, sino que eran sabios, que sabían transmitir sabiduría. En el siglo XXVI a.C., es decir, a mediados del tercer milenio antes de Cristo, ya podemos encontrar una institución educativa que se llamaba Eduba o Casa de las Tablillas, donde se transmitían los conocimientos de la época a los hijos de los nobles. Allí se recopilaron escritos de muchos tipos. Quiero citaros unos cuantos importantes. De Mesopotamia. Entre ellos tenemos el poema del justo que sufre. Se presenta como un himno al dios Marduk. El dios Marduk es el principal de Babilonia. Y este himno se puede fechar en época en que en Babilonia mandaban las tribus o el pueblo de los casitas, que dominaron bastante tiempo la zona, desde 1500 hasta 1200 a.C. Y ese libro del poema del justo que sufre, todos lo consideran, porque es así, como un antecedente del libro de Job. Otro libro que tuvo éxito de sabiduría fue la sabiduría que se llama la Teodicea babilónica. Es un problema que presenta un diálogo entre un hombre que sufre y su amigo. El que sufre es un pobre perseguido, pero es justo y piadoso. Los temas que trata esta teodicea babilónica, teodicea quiere decir defensa de Dios, reaparecen en el libro de Job con mucha más pureza de ideas y de motivos. Otro libro importante, es Diálogo de un amo pesimista y su criado. Este libro en realidad es una sátira, ¿no? En la que un amo veleidoso e insensato habla con un esclavo dócil, pero sensato y juicioso. También es interesante otra obra que se llamaba Consejos a un príncipe, otro que son consejos de sabiduría. A estos dos últimos, de todos estos tenemos traducciones accesibles en el libro que se llama Sabiduría del Antiguo Oriente, que es una colección de textos antiguos que pueden ayudar para el estudio de la Biblia. Y ese libro, a su vez, es como el resumen de otro mucho más importante que no está traducido, que es el Anet, que es el libro de Pritchard, que contiene textos del Antiguo Oriente
y lo mismo tiene dibujos, picture, dibujos, o mejor que dibujos, material gráfico, fotografía fundamentalmente, de objetos y de estatuas y de bajorrelieves del antiguo Oriente, ¿no? Son el Anet y el Sao. Otro libro también curioso de esto es Disputas y fábulas sueltas. De ella en Kramer, en el libro de Kramer, tenemos una buena colección. Por ejemplo, hay disputa entre la azada y el arado, en la que la azada dice que es mucho más útil que el arado y el arado defiende su tarea, ¿no? Y a propósito de eso, pues introducen también otros muchos dichos y otras muchas consideraciones. Otra disputa conocida es la disputa entre la plata y el poderoso cobre. Y otra es la disputa entre el verano y el invierno. Son obras que solían eso, mostrar cosas un poco contrarias, a partir de las cuales pues, se podían deducir importantes enseñanzas. Hay muchos dichos populares y proverbios, y en el mismo La sabiduría del Antiguo Oriente encontramos algunos trozos de este poema de Ajicar. Esta obra, como digo, ya voy a olvidarme con ella un poco más, esta obra de Ajicar fue importante en todo el Oriente durante un milenio. Sorprende la hondura religiosa y la seriedad ética de esta obra. Ya he dicho que el libro de Tobías la cita. Una cosilla que hay que destacar y que es importante para toda la sabiduría es que ya entre los acadios y luego también en Israel y en general y en Egipto, el tema de la sabiduría está muy ligado al tema del gobierno. El sabio por excelencia es el rey, pues se pensaba que los dioses dotaban de un grado sobrehumano de conocimiento al que gobernaba. Los otros sabios pertenecían a profesiones relacionadas con la corte y con las tareas de gobierno. Se entendían como sabios los consejeros del rey, los escribas, los que de alguna manera formaban a los que iban a tener tareas de gobierno en las cortes tanto de Mesopotamia como de Egipto. Esta sabiduría real o esta sabiduría que afecta a los gobernantes, ya os he dicho que entre los judíos, entre los israelitas, tuvo mucha importancia. De hecho, hay algunos textos que presentan a David como el rey sabio. No solo a Salomón, también a David como rey sabio. Y los consejeros de David pues, también se presentan sabios, hasta tal punto que cuando fracasan en su sabiduría, fracasan en su vida entera, como le pasó a Agitofel. Y bien, enmarcado todo esto, que es lo que quería enseñaros fundamentalmente, viene ahora el contar lo que contiene el libro de Ajicar. Ajicar era rico, poderoso y sabio. Hombre, se sobreentiende que si era sabio, era rico y poderoso, porque la sabiduría trae consigo todas las riquezas. Eso es un principio fundamental. Cuando Salomón es invitado por Dios a que le pida lo que quiera, Salomón pide la sabiduría y Dios lo elogia. Ha sabido pedir lo que había que pedir, porque con la sabiduría te vendrán todos los bienes, todos los bienes. Bien, Ajicar era rico y poderoso.
y vivía en la época de Sennacherib, es decir, hacia el siglo VIII antes de Cristo. Sennacherib, rey de Asiria, lo había nombrado canciller del reino. Prueba de su poderío era el hecho de que tenía 60 esposas, a pesar de lo cual no tenía hijos. Esto de las 60 esposas es un tema también que aparece en conexión con los sabios, porque de Salomón dice el Cantar de los Cantares: 60 son las reinas, 80 las concubinas e innumerables las doncellas. Bien, este personaje ya nos lo define como poderoso, sabio, por tanto tiene que tener muchas esposas, pero quiere decírsenos otra cosa, que es que no tenía hijos. Sabio pero desgraciado. Al empezar la historia tenía 70 años de edad. Es decir, según la mentalidad del autor, estaba en la plenitud de la vida. Él invocaba sin cesar a los dioses, trayéndoles ricas ofrendas. Pero los dioses le anunciaron finalmente que no tendría nunca descendencia. Y le expresaron también su voluntad de que adoptara a su sobrino, hijo de su hermana, llamado Nadab. Ahicar, pues, hizo caso y adoptó a Nadab, y lo educó con cuidado, instruyéndolo con toda su sabiduría. Pero Nadab, aunque era agraciado e inteligente, aprovechó, en principio, aprendió cosas, pero no aprovechó bien la enseñanza recibida. En un primer momento aparece como un verdadero aprendiz de sabio, que va creciendo en conocimiento, pero vivió moralmente al contrario de la sabiduría que se le transmitía. No practicaba los consejos morales que se le daban, se comportaba con altanería y desvergüenza, incluso en la misma casa de su tío. La situación familiar se enrareció de tal forma que Ahicar tuvo que acabar expulsando de su casa al muchacho y prohibirle incluso el acceso al palacio real, donde el sobrino, donde Nadab había tenido ya una importante entrada y ya tenía amigos y compinches. Porque tiempo antes Nadab había sido llevado a la corte por su tío y allí lo había presentado siempre como el heredero de sus bienes y de sus cargos. Cuando Nadab es expulsado de la casa de Ahicar y se le prohíbe la entrada en el palacio real y en la corte, empieza a moverse entre sus amiguetes, entre los conocidos, y empieza a intrigar y traiciona ingratamente a su tutor. Se va ganando a los cortesanos hasta que finalmente monta toda una historia que la presentan al rey, en la cual Ahicar aparece como culpable de alta traición y el rey se indigna tanto que llega a condenar a muerte a Ahicar. Le encargó a un verdugo que lo matara, pero cuando el verdugo designado para la ejecución iba a realizar su cometido, Ahicar le recordó
que él era quien en otra ocasión lo había librado de la muerte. El verdugo se llamaba Nabusamac. Y entonces Nabusamac se acordó del acontecimiento aquel y agradecido con Ajicar, quiere librarlo. Pero él tiene que presentar a alguien que haya sido ejecutado. Entonces ejecuta a otro prisionero, otros dicen que a un esclavo. En definitiva, que ejecuta a otro en vez de Ajicar. Y presenta el cuerpo del ejecutado como si fuera el de Ajicar. Pero a Ajicar lo escondió, dicen que en un subterráneo, hasta que llegara una ocasión propicia. Lo que pasó fue que el rey pronto empezó a echar de menos a su consejero y empezó a decir, pues Ajicar me daba muy buenos consejos y Ajicar gobernaba muy bien. A ver si es que no era tan traidor como me dijeron. Y empezó a darle vueltas al tema. Nabusamac, en un momento que vio propicio, le dijo al rey que él podía hacer volver a Ajicar si lo perdonaba. Y el rey no solo lo perdonó, sino que lo recibió con grandes honores y lo restableció en sus cargos. Pero Ajicar, recién restablecido, no tuvo tiempo de nada, porque el faraón, el rey de Egipto, le escribió una carta bastante insultante a Senaquerib, en la que lo trata con bastante orgullo, ¿no? Sin embargo, la cosa cuela en la narración. El faraón quiere que Senaquerib le mande uno de sus sabios, uno de sus buenos conocedores de las técnicas y de la magia y de la sabiduría, para que le construya un castillo entre el cielo y la tierra y para que comunique a los egipcios consejos y elementos de la sabiduría de Mesopotamia. El rey inmediatamente le manda a Ajicar que sea él el que vaya, porque es el único que puede sacarlo de aquel aprieto. El faraón había exigido aquella construcción y había prometido pagar una gran suma de dinero anual durante varios años. Pero de lo contrario, es decir, si Senaquerib no mandaba el sabio que el faraón requería, pues sería Senaquerib el que tendría que pagarle al rey de Egipto. ¿Veis? Son elementos o motivos típicos de un cuento oriental, de un cuento en el que dos reyes se ponen en competición. Yo tengo sabios más sabios que tú tienes sabios más sabios que yo. Bueno, pues mándame un sabio. Si él es mejor que los míos, te pago. Pero si es peor que los míos, tú me pagas a mí, ¿no? Es un poco ese tipo de competiciones que incluso de las cuales podemos encontrar vestigios también en las mil y una noches. Y cito este libro de las mil y una noches precisamente porque en ese libro ya, mucho después de todo esto que estamos describiendo, pues las mil y una noches pues tienen también resabios o influencia o eso, paralelo de alguna manera con todos estos temas de sabiduría que aparecen en el libro de Ajicar. Ajicar llevó a cabo el encargo con notable éxito y se mostró tan sabio ante el faraón que el faraón se rinde y dice que él no puede competir con él. Entonces lo despide
con espléndidos regalos, tanto personales para Ajícar como para el rey Senaquerib, que Ajícar llevará a la corte de Asiria con todo orgullo. Quiero mostraros aquí de los grabados modernos, este grabado que se presenta, aquí no se ve, pero bueno, se presenta como uno de los espectáculos que le montó Ajícar al rey de Egipto. Ahí lo vemos, probablemente es él que va montado en el águila, y el rey de Egipto está haciendo construcciones, como veis. Es decir, estas historias han dejado luego recuerdos en todo Occidente también, y se han hecho grabados de muchos tipos. Ya os enseñé antes el primero, ¿verdad? Cuando Ajícar volvió a Egipto, volvió de Egipto a Asiria, el rey se lo entregó, o sea, le entregó a Ajícar a Nadab. Nadab había estado en la cárcel, se lo merecía, ¿no? Y el rey se lo entregó a Ajícar para que Ajícar se vengara, castigara severamente al sobrino. Efectivamente, Ajícar manda encarcelar de nuevo a este muchacho, a Nadab, y lo mete allí en la cárcel donde tiene que sufrir pues todas las privaciones de un prisionero. Pero no se contenta con eso, sino que le da innumerables admoniciones y consejos, que diciéndolo con humor, como otro humor que pues serían peor que la misma prisión, ¿no? Un autor dice con humor que aunque la comida era escasa, los proverbios y la sabiduría que intentó transmitirle era sobreabundante. Le dio una rica tanda de proverbios tomados de otros muchos sabios para hacerle ver que si lo hubiera aprovechado en su juventud, no se encontraría en la situación que estaba, en la que ya no le era posible aprovecharlo. El sobrino muere finalmente en la prisión y eso pues tiene también su moraleja. El que cava un hoyo para su hermano caerá en él, y el que pone trampa será atrapado en ellas. Bueno, esta historia que hemos contado tiene muchas variantes en los diversos manuscritos que se han ido encontrando, y las variantes afectan no solo a los episodios o anécdotas de la historia, sino también y sobre todo a los mismos proverbios. Es decir, sustancialmente es lo mismo, pero cada edición, cada copia, pues está tremendamente influida por el copista, que es un sabio que generalmente quiere meter también lo que a él le interesa, lo que él conoce, corrigiendo la obra anterior. Pero hay una cosa que sí nos interesa a nosotros ahora fijarnos, y es a cómo aparece Ajícar en el libro de Tobit. Bueno, el libro de Tobías, que pone en nuestra Biblia, en realidad debe llamarse Tobit, porque el protagonista verdadero, que es el padre, el abuelo, se presenta como autor incluso, se llama Tobit, y el hijo se llama Tobías. Pero San Jerónimo, cuando tradujo el libro, que lo tradujo deprisa y corriendo, pues llamó a los dos igual, Tobías. Y así ha pasado a nuestra tradición como el libro de Tobías, padre e hijo, ¿no? Pero ya os digo, el padre es Tobit y el hijo es Tobías.
Bueno, pues en el libro de Tobit encontramos bastantes textos que hablan de Ajicar. El autor del libro de Tobit conocía muy bien esa historia. De hecho, se nota que quiso emularla. Quiso escribir él su propio libro de Ajicar, ¿no? Pero claro, tenía que cambiar algunas cosas. El hijo no era simplemente un adoptado, sino que era hijo de verdad, hijo biológico. Y además no era malo, sino que era bueno y seguía los consejos de su padre, como un buen israelita debe de hacer. Debe seguir los consejos paternos. De todas maneras, la estructura de la obra pues, es también una narración en la que pasan una serie de hechos y aventuras que sirven de pretexto para meter enseñanzas de muy diversos tipos. El autor del libro de Tobit, digo, conocía muy bien la historia de Ajicar y quiso emularla con su propia obra, destacando de paso que la sabiduría israelita es muy superior a la de los gentiles. En el libro bíblico, Ajicar es presentado como sobrino de Tobit y con su actuación muestra un gran respeto para el patriarca judío o israelita. La historia tiene estos rasgos tal como lo vemos en el libro de Tobit. En los apuntes he sacado los textos del libro de Tobit, los he copiado de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española y he puesto ahí los 4 bloquecitos que hablan de Ajicar. De esos 4 bloquecitos sacamos estas conclusiones. Ajicar era hijo de un hermano de Tobit, llamado Ananel, que era copero mayor y contable y tesorero del rey Sennacherib. El copero mayor tenía mucha importancia, ¿eh? El copero mayor era siempre un ministro de la más cercana confianza al rey. Otra cosa, porque el rey tenía que fiarse mucho del copero, ya que te lo podían envenenar cuando quisiera. Así que el cargo de copero suponía un poder muy grande en la corte. Bueno, pues Ajicar era el copero mayor, contable, tesorero y canciller de Sennacherib. Cuando este rey murió asesinado, le sucedió a Saradón, el rey Asaradón de Asiria, que confirmó a Ajicar como administrador de las finanzas reales. Y desde esa posición de poder, Ajicar favoreció a Tobit, que estaba pasando por una mala racha, porque Tobit había, contra el mandato del rey, había enterrado a un israelita que había sido asesinado y cuyo cuerpo había sido abandonado sin hacerle los honores fúnebres. Tobit cogió al pobre aquel y lo enterró. La noticia llegó a la corte y Tobit, estoy recitando el libro de Tobit que tenemos en la Biblia, y Tobit fue desterrado. Tuvo que salir por piernas de Nínive. Pues bien, Ajicar utilizó su influencia para hacer volver a Tobit a Nínive. Y lo auxilió y lo amparó cuando la desgracia cayó sobre Tobit y se quedó ciego. Dice que incluso lo acompañó. Dice, 4 años permanecí sin ver. Todos mis parientes se mostraron afligidos. Ajicar me cuidó durante 2 años, hasta que marchó
a Elimaida. No sabemos por qué dice que Ajicar tuvo que irse de viaje, pero probablemente es la aventura que contaba el libro que manejó el autor de Tobit. Entre las cosas que le pasaron a Ajicar, pues quizá enviado por el mismo rey, tuvo que marchar a hacer una función, una tarea en Elimaida. De todas maneras, a lo largo de la obra, todavía Ajicar no ha pasado las grandes tragedias. Las causas del viaje debían ser conocidas por los lectores, pero aquí, en el libro de Tobit, no se cuenta cuáles eran esas causas. Más tarde asistió Ajicar junto con Nadab a la boda de Tobías con Sara. Entra en tu casa con salud, bendición, alegría. Entra, hija. Aquel día fue un día de fiesta para todos los judíos de Nínive. También Ajicar y Nadab, sobrinos de Tobit, acudieron a felicitarlo. Fijaros que se iguala a Ajicar con Nadab. Parece que quizá hubiera versiones en las que Nadab no fuera sobrino, sino hermano de Ajicar. La historia, por tanto, habría tenido, como digo, muchos variantes. Este Nadab, sobrino variano o hermano de Ajicar, a la par que ahijado suyo, se portó muy mal con él. Y dice el libro de Tobit que lo enterró vivo. Hijo, recuerda lo que Nadab hizo con Ajicar, que lo había criado. Lo metió vivo en un sepulcro, pero Dios cubrió de ignominia a Nadab ante su víctima, pues Ajicar fue liberado, mientras que el otro fue arrojado a las tinieblas eternas por haber intentado la muerte de Ajicar. Gracias a sus limosnas, Ajicar se libró de la trampa mortal que Nadab le había preparado, y fue Nadab quien cayó en ella y pereció. Bueno, sea que haya que entenderlo literalmente o sea una alusión poética a lo que tuvo que sufrir Ajicar por su bondad y su generosidad, dando limosna, Dios le volvió las tornas y hizo que fuera Nadab el castigado y Ajicar triunfara definitivamente en esta ocasión, ¿no? Esto de que el que prepara una trampa para el justo puede ser que caiga en ella, es también un tema corriente en la sabiduría oriental. Fijaros que en el libro de Esther se dice que el malvado Amán, que quiere matar a todos los judíos y que quiere ahorcar a Mardoqueo, el pariente de Esther que la había cuidado, pues cuando Esther consigue que el rey se dé cuenta de la maldad de Amán, Amán es colgado de la horca que había preparado para matar a Mardoqueo, ¿no? El que construye una trampa contra un justo acaba cayendo en ella. El que cava un hoyo para su hermano caerá en él, y el que le pone trampa será atrapado en ellas. En el libro de Tobit no vienen las enseñanzas de Ajicar, pero el libro entero de Tobit se presenta como la instrucción del protagonista a su hijo Tobías, que fue fiel a Dios, a su ley, que es la verdadera sabiduría, y a su pueblo, cuyas instituciones acepta y hace perdurar. Pues esta es la presentación del personaje este de Ajicar, y también
pues quería destacar algunos de los dichos de Ajicar. En el capítulo 2, bueno, retraduzco, arreglo un poco la redacción de estos consejos que tienen un castellano muy malo en el libro que lo he leído. En vez de hijo mío, que es lo que suele poner, me gusta más traducir niño. De hecho, en eso coincido con los griegos, con la literatura griega, que pone pai, niño. ¿eh? Algo así como lo que hay en nuestra forma de hablar, ¿no? Cuando alguien quiere enseñarle algo a un chico, ¿no? Niño, haz esto, niño, pórtate bien, niño, lleva las cosas de esta manera, ¿no? Pues por eso pongo niño en vez de hijo mío, ¿no? En el libro de Tobit pone continuamente pai, niño, pero en este sentido de hijo mío. Es un apelativo entre de superioridad por parte del que lo dice, pero también de cariño y también de amonestación, de cercanía con el que es enseñado, con el discípulo. Os digo unos cuantos. Niño, quitar piedras con un hombre sabio es mejor que beber vino con un hombre necio. Niño, derrama tu vino en libación sobre las tumbas de los justos y no bebas con personas ignorantes y despreciables. ¿Qué quiere decir esto? Está claro, ¿no? Honra la memoria de los justos, acoge la enseñanza de los sabios antiguos y no te dediques a beber con los... A beber es a compartir también con los necios, ¿no? Niño, aférrate a los hombres sabios que temen a Dios y son como ellos. Y no te acerques a los ignorantes, no sea que llegues a ser como Él y aprendas sus caminos. Nosotros tenemos parecidos, ¿no? Quien tiene malas compañías, ¿no? Pues se hace semejante a ellas, ¿no? Niño, cuando tenga un camarada o un amigo, pruébalo y luego hazlo camarada y amigo y no lo alabéis sin juicio y no estropees tu discurso con un hombre que carece de sabiduría. Vuelve a ser lo mismo. Cuando tú veas que alguien puede ser amigo tuyo, prueba a ver si realmente lo merece. Y cuando te des cuenta, entonces ve con él. Este también es muy curioso. Niño, mientras un zapato permanezca en tu pie, camina sobre las espinas y haz camino para tu hijo. La imagen es clara. Un terreno que está lleno de espinas, de cardos. Si tú te pones unos buenos zapatos, los puedes ir pisando de tal manera que todo eso se allane en el camino, se convierte en polvo y deje de molestar al que no lleva buen calzado, ¿no? Haz que tu barco se impermeabilice antes de que vaya sobre el mar y sobre sus olas y se hunda y no pueda ser salvado. Al barco hay que calafatearlo y quitarle las vías de agua de antemano, porque si no se hunde. Este es bonito. Niño, si el hombre rico come una serpiente, dicen, es por lo sabio que es. Y si el pobre la come, dicen, de su hambre. Niño, conténtate con tu pan de cada día y tus bienes, y no codicies lo que es de otro. Niño, no seas el prójimo del necio, y no comas pan con él. No te regocijes en las calamidades de tus vecinos. Si tu enemigo te hace daño, muéstrale tu bondad. Niño, si hay un hombre que teme a Dios, respétalo y hónralo. Niño, el hombre ignorante tropieza y cae. Y el hombre sabio, incluso si tropieza, no vacila. E incluso si se cae, se levanta rápidamente. Y si está enfermo, puede curar de su vida.
Pero si el hombre es ignorante y estúpido, no hay medicina para su enfermedad. Niño, si se te acerca un hombre que es inferior a ti, ve a su encuentro y permanece de pie. Y si no puede recompensarte, su Señor te recompensará por él. Bueno, tira de consejos de estos tipos. Muchos de ellos son, como veis, parecidos a los que aparecen tanto en el libro de los Proverbios como en el Eclesiástico. Y bien, este es el personaje que hoy queríamos presentar, este AGK. Espero que sea un personaje que lo conozcáis y sobre todo que entréis un poquitín en este mundo de la sabiduría oriental que tanto influyó en toda la Sagrada Escritura.